Hola, buenos días. Yo soy Ariadna Mondragón, soy residente del cuarto año de la especialidad de psiquiatría. He trabajado varios años en protocolos asociados a esclerosis múltiple y ahorita pues uno de mis principales intereses son los trastornos psiquiátricos asociados a este padecimiento. Por eso eh, es que el tema que que vamos a compartir es bueno, los trastornos neuropsiquiátricos asociados a esclerosis múltiple. Como manera de introducción, pues ya hemos visto, o sea, supongo que en otras pláticas ya se habrán dado más sobre la esclerosis múltiple, pues es una enfermedad neurodegenerativa, autoinmune del sistema nervioso, caracterizada por la desmielinización inflamatoria con degeneración axonal. Eh, Muchas partes, o sea, su sintomatología puede ser muy variada, y es hasta los últimos años que se ha tomado más relevancia por los síntomas que no tienen tanto como un impacto neurológico, sino que también hay un impacto pues, en lo psicosocial y sobre todo en lo psiquiátrico, ¿no? Al ser una enfermedad inflamatoria, pues hay varios factores de riesgo que predisponen a que tenga algún otro, como un trastorno neuropsiquiátrico, por ejemplo. Eh, Hablando así brevemente de epidemiología, pero muy someramente, quiero recordar que pues, es la primera causa de discapacidad no traumática en el adulto joven y que eso pues, puede impactar de manera muy importante en la salud mental de las personas con este padecimiento. Se da más en las mujeres, a una relación 1 a 2, lo cual pues también es importante porque en los hombres, pese a ser menos frecuente, pues sabemos que a veces el desenlace, el pronóstico es peor y una prevalencia intermedia aproximadamente, que lo van a ver en otras prácticas más profundamente, de 9 casos por 100.000 aquí en México, ¿no? Me llama mucho la atención y quiero que pongamos especial atención en la edad de presentación, que es de 18 a 45 años. Esto es importante porque sabemos que es una de las edades más productivas de las personas, en donde pues se generan todo tipo de proyectos, donde se inicia a generar económicamente, donde se puede formar una familia. Entonces es una edad muy cumbre en la que se empieza a presentar esta enfermedad y cómo puede desencadenar pues también alteraciones de salud mental. Esto me llamó, en este cuadro de un estudio que se hizo, se midió la prevalencia de los trastornos psiquiátricos más frecuentes en pacientes con esclerosis múltiple, y el más prevalente fue la depresión, que en diferentes estudios se llevó a encontrar una prevalencia de 37 hasta un 45%. Aquí le puse los datos de cuál es la prevalencia en la población general de un trastorno depresivo mayor o de tener depresión en la población general, y es del 13 al 18%. Como vemos, está muy aumentado, casi está una tercera, ya casi está hasta 3 veces más. Es frecuente encontrar depresión en un paciente que tiene esclerosis múltiple con uno que no lo tiene. Lo mismo pasa con la ansiedad, igual no es tan llamativo porque la prevalencia va del 16.5 a un 35.5 comparado con un 25% en la población general. Sin embargo, sigue siendo mayor. Y es importante porque cuando hablamos de discapacidad, también la depresión es un factor muy importante que nos puede condicionar discapacidad en las personas. Entonces, si de por sí de base, pues ya hay una tendencia a disfuncionar. Ahora, si comórbidamente tiene eh, un trastorno depresivo mayor, pues esta discapacidad va a aumentar y va a reducir todavía sus años de funcionalidad, ¿no? Y va a reducir mucho su calidad de vida, que al final, pues ahorita el tratamiento va enfocado a eso, a tratar de mejorar integralmente su calidad de vida. Nos vamos a centrar sobre todo en estos temas, en depresión y ansiedad, porque pues, el tiempo es breve y pues ya para abordarlo diferente, pues eh, tendría que hacer un estudio como un poquito más amplio. Ahora, ¿qué vamos a entender por depresión? Porque a veces entendemos depresión como que llega el paciente y es normal, ¿no? Que cuando nos dan un diagnóstico como el de esclerosis múltiple, va a tener el paciente sentimientos, ánimo triste, va a tener
probablemente ideas de desesperanza, en donde la persona sienta que pues está reducido mucho los planes que podría pasar. Y esto es normal con cualquier diagnóstico. Sin embargo, ¿cuándo ya lo podemos considerar depresión? Bueno, vamos a considerar ya un diagnóstico de depresión cuando encontremos un ánimo triste que esté permanente casi la mayor parte del día, que ya bueno, o no todas las personas se ponen tristes cuando se deprimen. Algunas solamente dejan de sentir placer cuando hacen las cosas que regularmente hacían. A esto se tiene que acompañar, alguno de estos dos o ambos síntomas se tiene que acompañar de algunos otros como disminución del peso, insomnio o hipersomnia, porque en la noche no pueda conciliar el sueño o que se despierte repetidas veces, que se levante antes de lo que se levante, que todo el día esté cansado, que todo el día se quede dormido, incluso haciendo cosas normales, ¿no? Disminución en el apetito, que coma menos o que coma más, que tenga ideas, que todo el tiempo esté pensando, por ejemplo, en culpabilidad, minusvalía, disminución de la energía. Estos síntomas tienen que durar más de 2 semanas y lo importante es que cause disfunción en algún aspecto importante de la vida, más allá de la disfunción que ya esté per se en pacientes que tengan síntomas más avanzados de esclerosis múltiple, eh, más allá de esa discapacidad, que estos síntomas, que el ánimo triste, que la falta de energía, les condicionen disfunción, que por eso es que no puedan realizar sus actividades diarias. Esto es importante porque el trastorno depresivo mayor no solamente tiene una base, digamos, psicológica, sino que es un diagnóstico multifactorial que tiene que ver mucho con neurobiología de neurotransmisores, de receptores, y también con el ámbito psicosocial. Entonces, son múltiples factores. Incluso hay teorías en donde en un estado proinflamatorio puede predisponer a tener, a ser más frecuente tener un episodio depresivo. Entonces, en la esclerosis múltiple de por sí ya tenemos pues, una base inflamatoria en el sistema nervioso central que también va a ser más susceptible a las personas a tener episodios depresivos, ¿no? Y que eso todavía les cause más disfunción. ¿Por qué? Porque el episodio depresivo puede condicionar pues, disminución en el tratamiento, o sea, disminución en el apego al tratamiento, que trabajen menos, que entonces todavía las fallas que tienen neurológicas se exacerben. Ahora, para el abordaje de los trastornos psiquiátricos, siempre lo más vital es la entrevista clínica. Los diagnósticos siempre son clínicos. Hay escalas que nos pueden ayudar y que es muy útil hacerlas pues, rutinariamente, pero siempre vamos a centrarnos en la entrevista clínica, en donde pues vamos a interrogar un poquito más al paciente. Yo sé que a veces el tiempo nos limita, pero podemos preguntar síntomas como usted ha estado triste, ha dormido menos, ha comido menos, esto le ha causado disfunción, ok, ya no está caminando, eh, ¿por qué limita sus actividades? O sea, ¿qué es lo que hace que no haga las cosas, no? Brevemente, igual hacerlo como estandarizado, pero sí vale la pena en la entrevista clínica ahondar dentro de los síntomas psiquiátricos. Y como clinimetría, proponemos más que nada tamizajes, como la escala de PHQ-9, son 10 preguntas que las responde el paciente, son autoaplicables, al igual que las escalas de autoaplicables de Beck, ya sea para depresión o ansiedad, que valdría la pena hacerlas eh, pues, rutinariamente en pacientes con esclerosis múltiple, estén controlados o no de su enfermedad de base, ¿no? Probablemente, pues sí, puede ser, pero incluso cuando no tiene un buen control de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si encontramos datos muy severos e incluso eh, verbaliza a nuestro paciente ideas de muerte? Vamos a entender que es diferente el concepto que tenemos de ideación suicida, ideas de muerte o planeación suicida. Estas diferencias hay que tenerlas claras porque pues no son lo mismo, ¿no? Si el paciente nos verbaliza ya una franca ideación suicida, ya corre más riesgo. Entonces,
Aquí vamos a ver qué hacer si el paciente nos verbaliza ideación suicida. Esta es la escala de Columbia que vemos en la pasada, que puede ser muy breve y es para todo el personal de salud. Son muy pocas preguntas y nos puede ayudar a saber qué tanto riesgo tiene de suicidio el paciente. Porque además de la mortalidad por la enfermedad, se aumenta el riesgo de cometer suicidio, ¿no? Vamos a preguntarle cosas como usted tiene o ha tenido ideas de ya no despertar o de quedarse dormido para siempre. Esto se consideraría un pensamiento de muerte y pues todavía puede ser parte de un trastorno depresivo, ¿no? Todavía no nos habla de que haya un riesgo. Eh, Esto va subiendo, ¿no? Y aquí nos va a marcar, se puede encontrar en internet, si tiene algún otro pensamiento de hacerse daño, si ha contestado que sí, pues nos pasamos a la siguiente parte, si no, ya se queda en un riesgo leve y pues sí vale la pena probablemente pues valorar si cumple criterios para un trastorno depresivo. También la segunda parte pues ya va de riesgo moderado a un alto riesgo. Si es un riesgo moderado, la indicación sería enviar a referir a un especialista, a un psiquiatra, a consulta externa, o sea, que lo valore en psiquiatría y que ya ahonde más en el tratamiento. Si ya ha tenido pensamientos suicidas, si tiene algún tipo de planeación estructurada, por ejemplo, que ya tenga cartas, que ya tenga como que ya esté guardando pastillas o algo así, cualquier cosa que se encuentre en alto riesgo, se tiene que derivar en ese momento a un servicio de urgencias de psiquiatría porque el riesgo de que cometa, que te quede un intento suicida, pues es mayor. Entonces, si en este punto encontramos riesgo moderado, pues como había comentado, derivar a un especialista. Si tiene alto riesgo, pues derivar a un servicio de urgencias de psiquiatría. Ahora, el tratamiento no farmacológico, ¿qué vamos a hacer si en un paciente que está en seguimiento por esclerosis múltiple, que puede estar controlado? Pues encontramos que tiene un trastorno depresivo mayor, pues ya sea leve, tratamientos más adecuados es acompañamiento psicoterapéutico. Hay diferentes tipos de psicoterapia, pues ya depende del paciente. La que tiene más evidencia sería la terapia cognitivo-conductual, que se echa a mano de otras disciplinas como el mindfulness. Entonces, podría buscar terapia cognitivo-conductual o incluso llevar un proceso tanatológico o logoterapia, sobre todo la pérdida, el duelo, ¿no? Por la salud, ¿no? Porque perder, o sea, cuando da un diagnóstico importante, se pierde, hay un duelo a nuestro estado anterior de que lo supiéramos. Entonces, la primera línea va a ser buscar apoyo psicoterapéutico, aunque el diagnóstico no lo hace el personal de psicología, o sea, sí puede identificar. Sin embargo, es importante que el diagnóstico lo haga, pues, la persona que ve más seguido al paciente, ¿no? Ahora, si se decide iniciar el tratamiento farmacológico, la primera línea son inhibidores de la recaptura de serotonina, entre ellos, eh, por la misma enfermedad, el más seguro, el que se considera el que tiene más evidencia, sería escitalopram. Tiene muy pocos efectos adversos porque su blanco es el receptor de serotonina y pues pese a que tiene efectos adversos, es de los que menos efectos adversos. Pues haría una dosis aumento de 10 miligramos hasta llegar a una dosis de 20 miligramos diaria y con eso esperaríamos de 2 a 3 a 4 semanas para que mejorara. Esto se puede pensar en un trastorno de ansiedad generalizada o en un trastorno depresivo mayor. En caso de que ya no funcione el escitalopram, que persista con el trastorno depresivo mayor, etcétera, sí valdría la pena derivarlo a un servicio de psiquiatría. Los demás inhibidores de la recaptura de serotonina también pueden ser usados. Sin embargo, pues los que tienen más evidencia sería escitalopram y sertralina. Y yo creo que escitalopram es una buena prueba de primera intención en un paciente que tiene comorbilidades como esclerosis múltiple. Ya pensar en duales podría ser, pero creo que ya sería más de un servicio de psiquiatría. Ahora, otro tema, benzodiazepinas. ¿Qué tan útiles pueden ser las benzodiazepinas? De primera intención,
no son la primera línea y no, en un episodio depresivo mayor no hay una indicación clara. Pensaríamos más en un trastorno de ansiedad generalizado, pero yo reservaría el uso de benzodiazepinas a un servicio de psiquiatría. Un paciente con esclerosis múltiple puede tener ataques de pánico, pero nuestra primera intención no sería tratarlo con benzodiazepinas. Eh, Se pueden usar, es muy buen medicamento, pero habría que reservarlo. Se puede iniciar algún otro tipo de ansiolítico, pensaría en hidroxicina, que se podría iniciar de primera intención, en lo que el inhibidor de la recaptura de serotonina tiene su efecto más duradero, que va a ser hasta 4 semanas. Eso sí, yo creo que la psicoeducación es lo más importante, hablar con el paciente y que sepa que el efecto del tratamiento del inhibidor de la recaptura de serotonina, pues va a ser más llamativo dentro de las 4 semanas, que no haya desesperación, ¿me explico? Que yo creo que sería de los ejes más importantes antes de iniciar una benzodiazepina. Y yo creo que si ya presenta ataques de pánico, si ya presenta como no funciona con el citalopram, sí es importante derivarlo a un servicio de psiquiatría. Entonces, pues sí, como habíamos visto, la práctica interprofesional es muy importante porque se nos vamos a apoyar para que la persona con esclerosis múltiple tenga una mejor calidad de vida. No solamente es el tratamiento neurológico, sino también hay que ahondar otras comorbilidades que le pueden causar mucha discapacidad, como los trastornos neuropsiquiátricos que se derivan, ¿no? El trastorno de depresión mayor, el trastorno de ansiedad generalizada, que per se pueden causar más disfunción. Entonces, aquí pues vamos a resaltar el tratamiento multidisciplinario y pues que si se ve en un primero o en segundo nivel, es importante hacer estas preguntas, ¿no? A veces nos da pena cuando no somos profesionales de la salud mental y pues preguntar sobre ideación suicida, y yo creo que esto, esto, estos interrogatorios pueden hacer el cambio en que una persona incluso fallezca, ¿no? Entonces, si está en un proceso apenas de adaptación al al diagnóstico, sí es importante pues hacerle estas preguntas. ¿Usted cómo se siente estado de ánimo? ¿Disfruta las cosas? ¿Usted ha pensado en quererse morir? Y no va a ser intrusivo, al contrario, puede ser muy beneficioso hacer una intervención oportuna. Bueno, muchas gracias y pues para cualquier duda o si requieren escalas, pues pueden escribirme a mi correo institucional.